La industria televisiva está de luto por el fallecimiento en Miami de Nidia Fernanda Flores Valle, propietaria de Canal 12. Sus restos estarán en el país en el transcurso de la semana. Registro de marcas de negocios se dinamiza en registro público de la propiedad. Usted puede inscribir desde el nombre de una pulpería hasta el de una gran empresa. ¿Cómo diferenciar un huevo nacional de otro hondureño? Usualmente el nacional trae el sello de la avícola que lo produce y el catracho no. Fanaticada alemana celebró triunfo de su selección, que se quedó con la Copa del Mundo, mientras surgen las críticas porque la FIFA dio el Balón de Oro a Leo Messi. El futbolista Oscar Duarte se reúne este lunes con el presidente Daniel Ortega. Gracias amigos televidentes por estar en sintonía de 100% Noticias Canal 15. Les saludo a esta hora Leticia Gaitán y damos inicio a nuestras informaciones. El SINAPRED ha dado a conocer la información sobre las anegaciones en las casas, esto en el sector de la costa atlántica. Ya se reportan 3 muertos y 1 persona desaparecida. Esto a causa de la onda tropical número 14. Los 6 municipios afectados son Laguna de Perla, El Tortuguero, Cucragil, El Rama, Bonanza y Nueva Guinea. A continuación dejaremos declaraciones de la representante del SINAPRED, Praxis Pineda. A partir de el sábado por la noche y domingo en la madrugada, en Nicaragua estaba pasando la onda tropical número 14 y de esas lluvias tuvimos varias afectaciones, sobre todo en las regiones autónomas del Caribe. El total de municipios afectados que tenemos hasta el momento son 6 municipios de la región autónoma de la costa Caribe Sur. Tenemos el municipio de Nueva Guinea, El Rama, El Tortuguero, Laguna de Perla y Cucragil. Y en la costa norte, costa Caribe Norte, el municipio de Bonanza. Las viviendas anegadas que tenemos reportadas hasta el momento son 203 viviendas. Viviendas destruidas, 2. Total de personas afectadas, 1.015 personas. Familias evacuadas, 121. De esas familias autoevacuadas significa que se van donde un vecino, vecina o de un familiar, son 65 familias. De Nueva Guinea son 5 y del Rama 60. Y las familias en albergues, hasta el momento, son 64 familias. En Bonanza, una familia en un colegio público. En El Tortuguero, 23 familias. En Nueva Guinea, una familia. Y en El Rama, 39 familias. Las personas fallecidas, desgraciadamente, tenemos que compartir y nuestras muestras de solidaridad, de cariño y de afecto para estos momentos muy difíciles para esas familiares, esas 3 personas víctimas. Tenemos 3 fallecidos en Bonanza: el compañero Juan José Girón, de 27 años de edad, que pereció en un deslave para acá, producto de las lluvias, ¿verdad? En un deslizamiento de un cerro. El joven se dedicaba a la minería artesanal. Todavía tenemos un desaparecido en ese suceso. Eso fue en la madrugada de hoy, ¿verdad? El reporte. Nuestros hermanos de la Defensa Civil, nuestros hermanos bomberos y los compañeros del Comupred, de las comunidades del Gabinete de la Familia, se encuentran en estos momentos todavía en el trabajo de búsqueda y rescate. En Ciuna apareció el señor José Toleno Gómez, un muchacho de 18 años, iba montado en una bestia y se atrevió a pasar el río. Desgraciadamente, ¿verdad? También se lo llevó la corriente y murió ahogado. En El Rama volvimos a tener otra víctima ahí, el señor Ramiro Hipólito García, de 64 años, que también
se cruzó un cauce que estaba con una corriente bastante fuerte. En el municipio de Monanza, como les decía, se registró un deslizamiento provocando la muerte de Juan José, 27 años, originario de la Cruz Grande, de Río Grande. Se rescató con vida el compañero Carlos Chavarría, gracias a Dios, y se continúa, como les decía, en la búsqueda de otro compañero que se llama José Adán Flores Herrera, de 30 años, originario del municipio de Matiguás. Otro de los reportes que tenemos es que el río, se desbordó el río Curinguás. En este momento no hay paso terrestre en el Rama, Laguna de Perlas y Cucragil, solamente por vía acuática. El nivel del río Escondido, ¿verdad? Pues gracias a Dios, en los últimos reportes, tenemos que ya está, hasta este momento, el cierre de ahorita, la 1:45 estaba a 5.72 metros, y pues con las condiciones meteorológicas, ¿verdad?, actuales, que han cesado las lluvias, solamente están nublados en ese sector de la costa Caribe, pues estamos proyectando que a las 7 de la noche nuevamente regrese a los 4.70 metros sus niveles, ¿verdad? Y esperamos que todo esto vuelva a la normalidad y que las familias que están autoevacuadas vuelvan a sus hogares. Eso es lo que tenemos hasta el momento reportado como afectación. Nosotros, por parte de nuestro gobierno, un gobierno cristiano, socialista y solidario, un gobierno que se caracteriza por tener la alta sensibilidad de preservar y garantizar las vidas humanas, que es lo más preciable para nosotros. Pedimos a toda la familia el cuidarse, el estar atento a los medios de comunicación, que es por medio de los medios de comunicación que nosotros, el gobierno, ¿verdad?, de las distintas instituciones, estamos emitiendo las notas de prensa sobre los distintos fenómenos que pasan sobre nuestro país, ¿verdad? Y los fenómenos, pues, no son tanto los que producen los daños, sino más bien a veces la imprudencia de las personas. Estos 3 muertos que estamos informando el día de hoy, realmente fue por algunas imprudencias, ¿verdad? Entonces les pedimos estar, como les decía, recomendamos a las familias tener prudencia para evitar cruzar los ríos, cauces, calles con corriente, evitar pasar por encima sobre las laderas inestables, y recomendarles, como les decía, estar atentos sobre las distintas eventualidades que sobrepasan nuestro país. Muchísimas gracias. Vamos a dar las palabras al compañero de la Defensa Civil, que nos diga también, exprese, ¿verdad?, el trabajo que hemos venido y seguimos realizando, sobre todo la vigilancia y el monitoreo sobre las comunidades y los municipios de la costa Caribe. Continuando con más noticias, siempre de aspecto, esta vez de aspecto internacional. En el Nuevo Diario se informa: el Papa reclama acciones urgentes para proteger a niños migrantes. El Papa Francisco alertó en una carta leída este lunes en un seminario en México sobre la emergencia humanitaria que supone el incremento de los niños que migran solo hacia Estados Unidos, y reclamó medidas urgentes para protegerlos. Quisiera llamar la atención sobre las decenas de miles de niños que emigran solos, sin acompañantes, para escapar de la pobreza y de la violencia. Tal emergencia humanitaria reclama, como primera medida de urgencia, proteger y acoger debidamente a estos menores, dijo Francisco en la misiva. En más noticias de aspecto centroamericano, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hace su gira por Latinoamérica. Veamos el siguiente reporte con C24 Noticias. Un hito histórico en las relaciones diplomáticas entre Rusia y Latinoamérica. Así está catalogada la gira que el mandatario ruso Vladimir Putin realiza a varios países de la región y que finalizará el 16 de julio en Brasil. Así, la primera parada de Putin en esta gira fue Cuba, una nación con la que comparte una amplia historia de relaciones diplomáticas. El mandatario ruso arribó el viernes a la isla caribeña, nación en la que fue recibido con honores, días después de que el Congreso ruso aprobara la condonación del 90% de la deuda cubana, equivalente a 31.500 millones de dólares. Su siguiente destino fue Nicaragua. Putin arribó de manera sorpresiva al país centroamericano, en donde fue recibido en el aeropuerto Augusto Sandino por el propio presidente Daniel Ortega, así como por la primera dama Rosario Murillo.
Los mandatarios discutieron diversos temas enfocados en fortalecer las relaciones bilaterales. Estamos muy contentos de traerlos a nuestra tierra, que es su tierra. Y comprometidos en la lucha por la paz. Y comprometidos en la lucha contra la pobreza, por el bienestar de nuestros pueblos. Putin también destacó los nexos entre ambos países, asegurando que tienen un buen potencial. Mantenemos unas relaciones históricas con su país, relaciones muy amistosas. Para nosotros su carácter, el carácter de su pueblo siempre eran el objeto de admiración. Nicaragua es un socio muy importante de Rusia en América Latina. Luego de Nicaragua, Putin se dirigió a Argentina. Allí la presidenta Cristina Fernández recibió al jefe de Estado ruso en la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo. Ambos mandatarios firmaron una serie de acuerdos, entre ellos el de cooperación en energía nuclear con fines pacíficos. La gira de Putin continuó en Brasil, donde este domingo presenció la final del Mundial de Fútbol. El jefe de Estado ruso asistirá este martes a la cumbre de BRICS, o de los 5 mercados emergentes del mundo, cita que también incluye la participación de los líderes de Brasil, India, China y Sudáfrica. Se espera que la visita de Putin por Latinoamérica finalice el 16 de julio, luego de la firma de un acuerdo para crear un banco de desarrollo entre las naciones emergentes, que planea ser el contrapeso del Banco Mundial. Y en más noticias, siempre de aspecto centroamericano, en Costa Rica el sistema informático estudiará la mortalidad materna infantil. Veamos el siguiente reporte con CB24 Noticias. Este sistema ya se aplica aquí en el Hospital Nacional de Niños como plan piloto y en la región central norte de Costa Rica. El objetivo, tal y como usted lo mencionó, es tener una actualización en línea sobre la muerte de niños menores de 1 año, las causas que las provocaron y cómo prevenirlas. Además, le permite al sistema de salud un monitoreo constante. Esto nos va a permitir a nosotros, con los datos que se registren, poder hacer cruces de los mismos. La autopsia verbal que se realiza, esto es la visita domiciliar, entonces establecer cruces para poder ubicar y detectar los focos más importantes donde está produciendo la mortalidad infantil, qué está produciendo la mortalidad infantil, si es por factor de no acceso oportuno al sistema de salud, si es por una atención tardía del embarazo de la usuaria, si es por una deficiencia en la calidad de la atención del parto, si es por en áreas difíciles como son las zonas de indígenas, Talamanca y áreas y zonas donde el acceso a veces es muy difícil, que no logren llegar al sistema de salud como tal. Es una manera de prevenir hacia el futuro las muertes maternas e infantiles. Este sistema nos va a permitir crear equipos interdisciplinarios de análisis de mortalidad infantil y materna y poder definir los planes de intervención en cada espacio de trabajo. Yo creo que es un avance muy importante en este momento. Costa Rica registra una de las tasas más bajas de mortalidad infantil en la región. Sin embargo, la prematurez y anomalías congénitas continúan siendo las principales causas de muerte. Tenemos una mortalidad infantil para el 2013 de 8.5 por 1000 nacimientos, es una cifra récord, muy baja. Ahí tenemos un problema importante que son las anomalías congénitas, que ya se ha empezado a trabajar, ya existe un proyecto de terapia fetal, donde se ha iniciado el estudio de ver cómo podemos nosotros intervenir una malformación congénita a través de una cirugía intraútero. Eso está iniciándose en Costa Rica. Tenemos una perinatología y un trabajo en lo que es las áreas infantil, las cirugías que se realizan, que ponen a Costa Rica de vanguardia. Victoria, se tiene previsto que para el próximo 4 de agosto ya inicie la capacitación del personal de hospitales públicos y privados para que ya en septiembre se aplique este sistema a nivel nacional.
Y en más noticias, mandatario de El Salvador en desacuerdo con el fallo de la Sala de lo Constitucional. Veamos el siguiente reporte con CB24 Noticias. Para la Sala de lo Constitucional, la juramentación del expresidente Mauricio Funes como diputado del Parlamento Centroamericano Parlacén es inconstitucional, por lo que según los magistrados de esta sala, Funes no podrá representar al Estado en ese organismo. La sentencia ha sido calificada por el mandatario Salvador Sánchez Serén como polémica y además aseguró que no comparte lo argumentado en el fallo, pero para algunos expertos como el abogado constitucionalista Germán Rivera, la sentencia de los magistrados encuentra sus argumentos en uno de los artículos de la Constitución Política del país. La Constitución salvadoreña prescribe en el artículo 80, inciso primero, que para ser miembro del Parlamento Centroamericano se debe de proceder en un proceso de elección popular. Según el experto, existe ahora controversia sobre el papel y la representación de Funes en el Parlacén. En El Salvador, él no se reconoce como un representante de El Salvador ante el Parlacén. Si el Parlacén le quiere seguir manteniendo como diputado, lo podrá hacer, pero la pregunta sería ahora para el Parlacén: ¿y esta persona a qué Estado representa? Esta semana, la Sala de lo Constitucional resolvió que la juramentación del expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena en el Parlacén no surte ningún efecto jurídico en El Salvador, por lo que no podrá representar al Estado en dicho organismo, ni se le reconocerán los derechos y prerrogativas inherentes al cargo de diputado centroamericano. Además, los magistrados pidieron a la Fiscalía General de la República investigar y promover la acción penal correspondiente en contra de Funes por juramentarse contraviniendo la medida cautelar dictada anteriormente por la Sala de lo Constitucional. Y en más noticias, siempre de aspecto centroamericano, menores migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador podrían ser alojados en una cárcel de Texas. Veamos el siguiente reporte con CB24 Noticias. Luego de que las autoridades migratorias de los Estados Unidos anunciaran la escasez de albergues por el masivo ingreso de menores centroamericanos al país del norte, surgió la posibilidad de que los niños migrantes detenidos sean albergados en una cárcel clausurada ubicada en el estado de Texas. Esto, según organizaciones promigrantes, violaría los derechos humanitarios de los niños. Así lo percibe la secretaria general del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, Alejandra Gordillo, quien teme que los menores podrían verse afectados tanto física como psicológicamente en este centro. Nosotros opinamos de que si se va a trasladar al centro, nosotros entendemos la necesidad de espacio que existe, pero que sea habilitado en las condiciones que requiere la ley, ¿verdad? Porque la ORR marca de que se le debe de trasladar un albergue en el cual se cumplan las condiciones mínimas de condición emocional y psicológicas para el menor. Nosotros tenemos conocimiento de que se está pues planificando el trasladar a los menores a estas instalaciones, y nosotros lo que estamos haciendo ver es de que vamos a dar seguimiento para ver que se cumplan con el tema de las condiciones. Obviamente no está bajo la jurisdicción de nosotros, Estados Unidos es un país soberano, pero yo creo realmente que van a seguir dando cumplimiento con la ley. Esta cárcel fue construida hace 15 años por la alcaldía de Littlefield y fue cerrada en 2009 por la carga económica que representaba para la comuna de ese estado. El centro tiene capacidad para 282 camas y se abriría para dar alojamiento temporal a un número desconocido de niños migrantes. Nosotros creemos de que no se vulneren los derechos y el debido proceso. Nos parece de que una afirmación del gobierno de Estados Unidos en el cual ya los niños no cumplen con el hecho de quedarse es una intromisión del Ejecutivo con el Judicial, porque ya será la Corte que determine cómo van a adivinar ellos si el niño puede optar o no, a grosso modo, o solo sin conocer a profundidad los casos. Entonces lo que nosotros queremos es que se respete. Y obviamente nuevamente reiteramos el peligro que puede correr un menor en el tema de la frontera y solicitamos definitivamente que no envíen a sus niños, que pueden ser víctimas de violaciones sexuales, víctimas de trata, de tráfico de órganos. De hecho, en Guatemala hay niños ya desaparecidos, lo cual constituye totalmente un riesgo, y en Guatemala pues puede constituir hasta un delito el que un padre ponga en riesgo la vida de un menor de 10 años. Aquí hay un delito que se puede tipificar.
Las autoridades del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala podrían viajar en 15 días hacia los Estados Unidos para inspeccionar este y otros centros en donde albergan a miles de niños centroamericanos que viajaron al país estadounidense sin el acompañamiento de padres, familiares o encargados, en búsqueda de una mejor vida. Y en más noticias ahora les dejamos imágenes del operativo del remolque del Costa Concordia. Esto en una secuencia fotográfica a intervalos de tiempo que se ven las primeras etapas de uno de los primeros operativos de salvamento de una embarcación más compleja de la historia. Ahora les dejamos el siguiente reporte porque el Costa Concordia vuelve a flotar. El crucero Costa Concordia volvió a flotar por primera vez desde su naufragio el 13 de enero de 2012 frente a la isla toscana del Giglio. La mega operación estuvo a cargo del consorcio ítalo-estadounidense Titán Nico Perillo. El primer paso consistió en anclar con cables los restos al fondo del mar y afianzarlos a varias torres para impedir que se deslicen. Luego se instaló una base submarina de cemento para rellenar los huecos entre las rocas que sostienen la carcasa del crucero y 6 plataformas, 3 grandes y 3 pequeñas. Varias cajas fueron colocadas a babor para servir luego de flotadores. Con la ayuda de cables, el navío fue puesto en posición horizontal. Para reflotarlo, las 300 personas del equipo de salvamento inyectan aire en los 30 cajones que rodean al buque. Una vez a flote, después de unos días de estabilización, el gigante de 114.000 toneladas será remolcado hasta el puerto de Génova, donde será desmantelado y destruido. Más noticias siempre de aspecto internacional. Activistas solicitan al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, frenar las deportaciones. Veamos el siguiente reporte con NTN 24. Cientos de inmigrantes de más de una docena de organizaciones se reunieron hoy enfrente de la Estatua de la Libertad en una protesta que le exige al presidente Barack Obama que se deje de retórica y de política y que cumpla la promesa de tomar acción ejecutiva que beneficie a casi 11 millones de indocumentados. Entre las propuestas están la ampliación de DACA, que tiene que ser renovada para quienes ya la reciben, para que de esta forma se reciba también para los padres y familiares de los jóvenes. Que tome acción ejecutiva, que no espere por nadie y que todo lo que esté a su disposición para proveer una mejor condición a estas familias y un mejor proceso se haga realidad. Yo creo que ya nos merecemos eso, la comunidad hispana en general ha apoyado mucho esta administración y ya estamos cansados de esta política extremista que se está viendo en este país. Tanto republicanos como demócratas han fallado en lograr un acuerdo en esta situación y ya estamos viendo esta crisis con estos niños cruzando esta frontera, arriesgando vida, arriesgando tantas cosas. ¿Para qué? Mientras no se tome acción, la comunidad sigue desesperada, sin encontrar una solución, sin encontrar una alternativa. Y eso es muy grave, muy triste, la incertidumbre que existe en nuestras familias inmigrantes. La movilización que se planea para septiembre para exigir al presidente Obama que tome acción podría alcanzar los cientos de miles de personas caminando desde Nueva York hasta Washington, D.C. Bien, y ahora los dejamos con los indicadores económicos de los productos a nivel internacional.
Y en más noticias internacionales, algo interesante, los anglicanos aprueban en Inglaterra que las mujeres puedan ser obispas o obispos. Veamos el siguiente reporte con NTN 24. Desde su posesión como arzobispo de Canterbury en marzo de 2013, Justin Welby, líder espiritual de la Iglesia Anglicana, se propuso como parte de sus principales objetivos acercar a las diferentes corrientes teológicas de la Iglesia de Inglaterra para lograr un consenso sobre la ordenación de mujeres en el obispado. Hoy, en un hecho histórico en los 480 años de la Iglesia Anglicana, su sínodo o asamblea nacional que se realizó en York aprobó por mayoría la ordenación de mujeres obispos, con 454 votos a favor y solo 66 en contra. Las históricas divisiones entre tradicionalistas y modernistas se pusieron de manifiesto en el debate que se ha presentado en el sínodo de York sobre la ordenación de mujeres obispo. Pese a que la primera mujer sacerdote anglicana fue ordenada hace 20 años, los anglo-católicos se oponían por principios doctrinales a la presencia de la mujer en las altas esferas de la Iglesia. El arzobispo Welby ha prometido satisfacer las inquietudes de los anglicanos desde el punto de vista teológico. Las mujeres serán obispos, como cualquier otro obispo, sin ningún tipo de distinción, pero buscaremos a los grupos que no están de acuerdo con la ordenación de mujeres como obispos con bases teológicas, para que puedan continuar floreciendo dentro de la Iglesia. Durante décadas, las reverendas reclamaron a sus superiores la presencia de las mujeres en los más importantes cargos de la Iglesia Anglicana. Hay una gran presencia de mujeres en nuestra tradición, pero no se representa en los niveles senior, en los más altos. Nuestra voz aún no es escuchada ahí. El arzobispo de Canterbury cree que el próximo año se nombraría a la primera mujer obispo. Hay una buena oportunidad de que la primera mujer obispo sea anunciada en el año 2015. Posiblemente elegida antes de eso, pero eso depende. Paradójicamente, y pese al álgido debate sobre la ordenación de mujeres obispos, la actual líder o gobernadora suprema de la Iglesia Anglicana es una mujer, la monarca británica, la reina Isabel II. Y en más noticias de aspecto internacional, Ucrania acusa a Rusia de derribar un avión militar. Ucrania acusó a Rusia este lunes del derribo de un avión ucraniano en la región separatista de Lugansk. El gobierno informó en un comunicado que un potente misil lanzado probablemente desde territorio ruso impactó contra un avión de transporte militar que volaba a 6.500 metros de altura. Testigos en la zona describieron el incidente. Hubo una gran explosión y el motor derecho del avión se incendió. Entonces salieron 5 o 6 paracaídas. El avión estaba muy alto, así que no vi si eran hombres o equipo. Con el viento soplando desde el este sobre Lugansk, los paracaídas desaparecieron detrás de los árboles. Entonces el avión empezó a girar y cayó. Los hechos tienen lugar en medio de crecientes tensiones entre Ucrania y Rusia, sobre todo después de que este domingo un proyectil supuestamente procedente del lado ucraniano matara a un civil ruso. Rusia advirtió a Moscú que Kiev arriesga consecuencias irreversibles. La prensa rusa también insinuó que el Kremlin evalúa llevar a cabo ataques de represalia contra posiciones ucranianas. Y en más noticias, Berlín se prepara para la llegada de la selección alemana que devuelve la Copa del Mundo. NTN 24 con el reporte. Trabajadores dan el toque final a los escenarios alrededor de la puerta de Brandenburgo para que la recepción del equipo alemán que llega este martes a la Copa del Mundo procedentes de Río de Janeiro sea la mejor. Es la cuarta vez que los alemanes se alzan y se hacen al título de los mejores del planeta y llevan el trofeo a casa tras 24 años. La victoria del domingo es especial además porque por primera vez en la historia un equipo europeo gana la final en América, a la que llegó tras humillar al anfitrión Brasil 7-1 en las semifinales. Y el representante del FIDA ya arribó a Nicaragua. Veamos estas y otras informaciones en los tips económicos de 100% Noticias.
El gobierno informó que este lunes ingresaron al país 1.120 quintales de frijol rojo provenientes de Etiopía, que serán comercializados en todo el país. Con esto esperan ubicar los precios al alcance de los bolsillos de las familias nicaragüenses. Hasta la fecha, el programa Frijoles Solidarios atendió a 70,000 familias e instalarán 23 nuevos puestos móviles en los departamentos de la segunda región de Occidente. El presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA, Canayo Guanse, inició una visita oficial a Nicaragua para conocer los principales logros de los programas que el gobierno ejecuta para desarrollar el sector agrícola, así como la reducción de la pobreza. Durante su visita se reunirá con el presidente Daniel Ortega, así como con productores y comunidades afrodescendientes locales. El MTI junto al Banco Mundial inauguraron la tercera etapa del tramo Quebrada Honda San Francisco Libre, que tiene una distancia de 11.27 kilómetros. El proyecto tuvo un costo de más de 132 millones de córdobas financiados por el Banco Mundial. Esta entidad también llevó a cabo la firma de 2 nuevos convenios, uno de 12 millones de dólares para proyectos a lo largo del país y otro por un seguro que resguardará los proyectos por cualquier desastre natural. 23 kilómetros, de los cuales 3 han sido de ahorro del tipo de trabajo que se ha venido haciendo, que es con responsabilidad compartida. En el 2007, que comenzamos nuestro gobierno, venimos acá y yo logré regresar, pero se quedaron atascados el director de vialidad, el director de conservación de caminos y el director de los módulos del ministerio. No nos regresamos a ayudarles para que ellos vivieran lo que vive la población cuando quería salir y no podía. En más noticias, luego del subcampeonato obtenido en el Mundial de Brasil 2014, la selección argentina regresó al país donde miles de personas se congregaron para apoyarlos, brindarles su cariño y agradecerles por haber defendido los colores de Argentina. Como presidenta de los 40 millones de argentinos, de cómo se defendieron los colores de la República Argentina, con dignidad, con orgullo, con capacidad. Siempre pensamos, así como lo dijo usted, una vez que la patria era el otro, siempre pensamos que el equipo es el otro. Nos fuimos de acá con mucha duda por parte de la gente, del periodismo, y nosotros lo hicimos más fuerte que nunca. Se armó un grupo espectacular, muy unido, y eso nos llevó hasta el último partido. No pudimos traer la copa, pero hemos dejado valores para la gente de cómo competir, de cómo hacerlo, de la manera, ojalá que marquemos un camino y se pueda seguir.